Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Mapa de Telesur. La estrategia de Donald Trump de su supuesta lucha contra el narcotráfico se diluye por el suelo y está plagada de contradicciones. Pero, ¿qué hay detrás? ¿Hasta qué punto podrá sostenerla en el tiempo? Hoy vamos a analizar todos estos escenarios. Así iniciamos. Les proponemos revisar algunos datos de uno de los casos más sonados en estos últimos días. ¿Qué pasa con su supuesta lucha contra el narcotráfico? Vamos a reseñarlo en nuestro mapa. Vamos a desplegar nuestro mapa mundi a identificar con los colores de su bandera a Estados Unidos. Pero en medio vemos la fotografía de Juan Orlando Hernández, el expresidente hondureño, sentenciado en junio del año 2024 a 45 años de cárcel, 5 años de libertad supervisada y una multa de $8 millones por una corte del Distrito Sur de Nueva York, en Estados Unidos, por el delito de narcotráfico. Los cargos de su sentencia fueron conspiración para importar narcóticos, portación o uso de armas de fuego, conspiración para importar armas de fuego. Hernández conspiró con el narcotráfico para la importación de más de 400 toneladas de cocaína de Honduras hacia Estados Unidos. Hernández gobernó ese país durante 2 mandatos consecutivos, 2014-2022, tras una reelección marcada por denuncias de fraude electoral. Hay que decir que el 2021, este dato lo vamos a corregir, se realizaron las elecciones generales en ese país, dejando de lado ese bipartidismo. ¿Por qué lo decimos? Todo esto estaba enmarcado también en un paraguas de protección que tenía el país del norte hacia su mandato. La alianza con el narcotráfico, donde su gobierno implementó una política dura de represión. Pero el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un indulto para el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández bajo el justificativo de que la administración de Joe Biden no había hecho lo correcto respecto a su sentencia y que tenía dudas sobre lo que pesaba en contra de Juan Orlando Hernández. Está poniendo en entredicho a la justicia de Estados Unidos, a ese jurado y a los administradores de justicia en ese país. Vamos a analizar todos estos escenarios y lo vamos a hacer con nuestros invitados. Nos acompañan en directo desde Estados Unidos Adrienne Payne, analista política internacional. ¿Cómo estás, Adrienne? Bienvenida al Mapa de Telesur. Muchas gracias, estoy muy bien. Vamos a sumar también al análisis. José Antonio Hernández Macías nos acompaña, investigador de la UNAM. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Paola. Un gusto estar con ustedes. Empecemos con el análisis, José Antonio. ¿Qué estrategia es la que marca la administración de Donald Trump en medio de estas contradicciones, tratando de darle indulto a uno de los narcotraficantes, con propiedad más grandes de Centroamérica? ¿Qué pasa con el despliegue de buques? ¿Cómo entender estos movimientos? Bueno, lo primero que tendría que comentar es que Estados Unidos ha utilizado este tema del narcotráfico justamente como uno de los principales justificativos para intervenir tanto política, militar y económicamente en América Latina y en el Caribe, ¿no? Los ejemplos sobran a lo largo de la historia, es decir, desde Reagan prácticamente en los 80, este tema del narcotráfico fue elevado a una amenaza a la seguridad nacional y eso ha permitido justificar un sinfín de intervenciones que antes requerían la justificación de la lucha contra el comunismo en la Guerra Fría. Tenemos ejemplos como la invasión a Panamá, donde no solamente hubo una gran cantidad de muertos, sino que Estados Unidos utilizó el pretexto del narcotráfico para recuperar el control geopolítico del canal y a partir de ahí colocar a gobiernos afines. Está el Plan Colombia, creo que también fue un pretexto de narcotráfico para más bien tratar de contener la guerrilla dentro del Estado colombiano y sobre todo proteger sus intereses petroleros y estratégicos, sobre todo en una zona que estaba al lado de Venezuela. Y recientemente en nuestro país, en México, la iniciativa Mérida, que también fue un pretexto solamente para tratar de contener cualquier proyecto alternativo que pudiera llegar. Es decir, los ejemplos sobran y esta vez Estados Unidos está utilizando el narcotráfico en contra del gobierno de Venezuela con objetivos claramente de recuperar los recursos energéticos que alguna vez tuvo antes de este siglo con diferentes empresas transnacionales que operaban dentro de Venezuela y con el objetivo también de derrocar cualquier gobierno alternativo con todo lo que esto implica, porque esta es una apuesta geopolítica. Recordemos que Venezuela ha sido el principal impulsor de un proyecto multipolar a nivel regional y global
y bueno, con esto también estaría atentando en contra de intereses de potencias extrarregionales como China, como Irán, como el mismo Rusia, y a nivel regional pues aniquilaría cualquier proyecto alternativo, cualquier proyecto progresista de América Latina. Más, Adrián, que se desarrolla en un panorama no solamente complejo para una región de América Latina y el Caribe. Le estoy preguntando a nuestra otra invitada. Gracias. Adrián, en este contexto, ¿qué representa, sobre todo en el tiempo, tener el despliegue de buques de guerra, submarinos nucleares, portaaviones, todo para amenazar a una región? ¿Qué está realmente en disputa más allá del petróleo? Bueno, claro que para Marco Rubio, el secretario de Estado, el interés es ideológico. Lo que él quiere, por supuesto, es el petróleo, pero más allá quiere cambio de régimen en Cuba, y para él el primer paso de un cambio de régimen en Cuba es el cambio de régimen en Venezuela. Están atacando ahí claramente el motivo de Trump, que lo ha dicho abiertamente, es el petróleo. Pero para Marco Rubio es tanto eso como lo ideológico, rabiosamente anticomunista y en contra de la idea de soberanía para países latinoamericanos. En el caso de Colombia tiene más que ver con la postura solidaria de Petro con el pueblo palestino, enfrentando el apoyo pleno que ha dado el gobierno estadounidense, tanto Rubio como Trump como Biden anteriormente. Y bueno, por eso el despliegue de tropas tiene que ver con el hecho de que Trump, su forma de cambio de régimen es mucho más abierto, es el estilo colonial viejo y no la aproximación, o sea, el intento más lento que ha habido con los golpes, las guerras económicas, las medidas coercitivas unilaterales que han utilizado demócratas y republicanos igual. Para él ya eso no es suficiente fuerza, o sea, tiene que hacerlo de forma imperialista, militar, totalmente pues ilegal y descarado. Colocando gobiernos títeres, que también forma parte de su estrategia, en un estilo de una reestructuración de una doctrina Monroe también contra nuestra región de América Latina y el Caribe. Le pido a Adrián y a José Antonio Hernández que se mantengan en línea con nosotros. Vamos a marcar una pausa breve y lo hacemos revisando nuestra escala. Al regreso vamos a profundizar el análisis. Vamos a compartir una publicación de una cadena aliada de nuestra multiplataforma Telesur, la cadena RT, que está titulando así: Petro, es desmoralizante el indulto de Trump al expresidente hondureño Orlando Hernández. Petro ha recordado las declaraciones previas del inquilino de la Casa Blanca sobre destruir con orgullo las fábricas de cocaína en territorio colombiano. Pero también le recordaba a Trump: nosotros destruimos un promedio de 9 laboratorios por día. Invito al presidente a visitar mi país y nos vamos juntos a destruir fábricas de cocaína. Podrá mirar y sentir en persona la lucha contra el narcotráfico, le decía en un mensaje. Agregó también aquellos roces generados con su homólogo estadounidense, enmarcados en un momento de preocupación en la región por los ataques que emprende Estados Unidos en aguas del Caribe y el Pacífico, bajo el pretexto de actuar contra el narcotráfico. Acciones que han sido duramente criticadas por el mandatario colombiano. Las fricciones entre Bogotá y Washington comenzaron a sentirse tras la decisión de Estados Unidos de desertificar a Colombia como un cooperador de la lucha contra el narcotráfico. Enseguida, el mandatario colombiano también ordenaba dejar de comprar armas al país estadounidense. Acusó a la Casa Blanca de intervenir en la política interna de la nación suramericana. Dejó claro que Trump no es el rey de Colombia. Aquí no aceptamos reyes, sentenciaba el presidente colombiano Gustavo Petro. Vamos a analizar también otros escenarios y lo hacemos al volver.
Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. En la imagen ustedes ven al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, reunido con familias de las víctimas que han sido ejecutadas extrajudicialmente en el Mar Caribe, quienes además han denunciado haber sido amenazadas también para no contar la verdad de lo que han vivido. Acompañado también de otros miembros de la Asamblea Nacional, han denunciado graves hechos registrados desde el 2 de septiembre, cuando Estados Unidos decide bombardear estas lanchas. Ya el presidente de la Asamblea Nacional anunciaba acciones parlamentarias inmediatas, enfatizando la necesidad de proteger la identidad de los testigos debido a las amenazas que han recibido, descalificando las alegaciones del gobierno estadounidense sobre operaciones antinarcóticos que solamente sirven como una excusa para agredir a los pueblos de la región. Vamos a analizar este escenario. José Antonio, aquí no solamente tiene que ver con esta comisión especial de investigación que instaurará la Asamblea Nacional Venezolana para hacer prevalecer un derecho importante, como es el derecho a la vida, en esta violación flagrante del derecho internacional que sigue cometiendo Estados Unidos, bombardeando lanchas de civiles, de pescadores en aguas internacionales. La gran pregunta es, ¿qué papel están jugando estos organismos internacionales? Bueno, antes de contestar esa pregunta, me parece muy importante dejar en claro que no se puede justificar esta ofensiva militar dentro de la zona del Caribe. No me parece que es completamente ilegal, es desproporcionada, efectivamente existen estas ejecuciones extrajudiciales, ¿no? Y sobre todo es sumamente ineficaz si se le ve por el lado del narcotráfico, ya que eso no resuelve la demanda que tiene Estados Unidos y menos la producción que hay algunos países latinoamericanos que la tienen. Más bien se dedican a matar a jóvenes pobres y no a líderes de los cárteles de la droga, ¿no? Los verdaderos motivos son geopolíticos. Y bueno, en todo este escenario, efectivamente han dejado mucho que desear los organismos internacionales. Ya mencionabas el papel que sigue la Corte Penal Internacional, el cual no se ha pronunciado de ninguna forma, ¿no? Parece más bien complicidad ese silencio. Me parece que es importante mencionar que esto tiene mucho que ver con el papel que ha tenido Estados Unidos en contra de los organismos internacionales y en contra del multilateralismo, ya que este país ejerce presión por medio de amenazas o de sanciones a esta Corte Penal Internacional. Entonces me parece que si hay un doble estándar en cómo manejan estos organismos internacionales, pareciera que la Corte actúa más bien en contra de líderes, ya sea del sur global, africanos, latinoamericanos, pero que evita a toda costa cualquier tipo de controversia con países como Estados Unidos. Entonces me parece que estos organismos, a pesar de que hay algunos organismos que sí se han levantado la voz, ¿no? Como algunos organismos dentro de la ONU, en general no ha habido una sanción unánime ni por los organismos internacionales ni por la comunidad internacional de estas acciones que Estados Unidos está emprendiendo en el Caribe. Además, José Antonio, para una puntualización sumado al papel que debería jugar, por ejemplo, la Corte Penal Internacional, inclusive esta Organización Internacional de Aviación, que ni siquiera se ha pronunciado por el cierre del espacio aéreo, de la amenaza, porque no se ha cerrado el espacio aéreo, de la amenaza que lanzaba la administración de Trump. ¿A qué se debe este silencio? ¿Qué intereses mueven estos organismos? Sí, efectivamente, esta Organización de Aviación Civil Internacional, que pertenece justamente a la Organización de las Naciones Unidas, no ha emprendido ningún tipo de pronunciamiento a algo que a todas luces va en contra del derecho internacional. Un Estado, por más potencia que sea, no es posible que por un comunicado intente cerrar el espacio aéreo de cualquier otro Estado, ¿no? Entonces me parece sumamente peligroso que este sea un precedente de organismos internacionales que estén actuando bajo esos intereses de los Estados Unidos, justamente por no tener ningún tipo de sanción, ningún tipo de controversia con esta potencia del norte. Y también esto ayuda a entender el siguiente escenario. Le pido a Adrián que nos acompañe para analizar nuestra leyenda.
Para poner en contexto, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, enviaba una carta al secretario general de la OPEP. La ha leído la vicepresidenta ejecutiva y ministra de Petróleo de Venezuela, Delcy Rodríguez. En el extracto de esta misiva dice: Estados Unidos pretende apoderarse de las vastas reservas de petróleo de nuestro país, las más grandes del mundo, a través del uso de la fuerza militar, lo cual afectaría seriamente los equilibrios del mercado energético mundial. Puntualiza en esta misiva, dirigida al secretario general de la OPEP, por parte del presidente Nicolás Maduro, una denuncia que también ha sido remitida hasta este organismo. Una organización clave, sin lugar a dudas, Adrián. ¿Cuál sería el impacto para el mercado global cuando el presidente advierte de que realmente tras de todo esto está este juego geopolítico también en materia energética y no estamos hablando simplemente de tierras raras? Pues sí, está en juego pues ese juego geopolítico y es muy grave. O sea, tenemos que pensar en el petróleo de Rusia también, o sea, y también de los demás países OPEC. Es seguro que al principio por lo menos se subirán los precios, pero el juego que juega Trump es que él espera que cuando tenga acceso total a una Venezuela colonizada por Estados Unidos, así como bien mencionaste con la nueva doctrina Monroe, que ya tengo acceso a todos esos recursos, que para él y sus secuaces va a ser algo que les brinda mucho dinero, ¿verdad? Pero la desestabilización que va a significar no solo para Venezuela, para Sudamérica, para la región entera, sino para todo el mundo, es realmente da miedo. Y se nota que están negociando un posible intercambio en los países europeos por apoyo a terminar la guerra en Ucrania a cambio de regalarle Venezuela a Trump sin quejarse. Y realmente es el colonialismo abierto y sucio y detrás de todo, como dices, está el petróleo. No se sabe qué va a pasar, pero nadie va a ganar en esta guerra. Y José Antonio, en medio de todos estos escenarios, también hay que poner los puntos sobre las IES. China sigue siendo uno de los objetivos centrales, también en medio de esta disputa geopolítica. La gran pregunta sobre esto es: ¿está el Caribe defendiendo solamente su soberanía y dignidad o está en juego realmente su existencia con el despliegue de esta reestructuración de esta doctrina Monroe? ¿Qué nos dices? Bueno, antes de contestar esa pregunta respecto al tema de la OPEP, me parece sumamente importante el papel que puede jugar esta organización, ya sea como mediador. También puede haber una ofensiva, me parece, diplomática a favor de la paz por parte de estos países que son sumamente importantes a nivel global, que muchos están representados, por ejemplo, en el organismo de los BRICS, en este mecanismo integrador y que está apostando también por esta visión más multipolar. Y bueno, respecto al tema de China, pues efectivamente América Latina y el Caribe, especialmente el Caribe, ha volteado justamente a ver otros proyectos de desarrollo mucho más alineados con otras lógicas que no son tan injerencistas o que no son injerencistas como la de Estados Unidos. Son proyectos en donde se habla de una mayor planificación, fortalecimiento del Estado, que está vinculado también a diferentes inversiones en infraestructura, inversiones en tecnología. Es decir, la presencia de China le ha dado al Caribe un margen pues más amplio para poder maniobrar su autonomía, para poder reafirmar su soberanía. Y me parece fundamental que estas potencias emergentes, estas potencias revisionistas, puedan darle la opción al Caribe de buscar modelos diferentes de desarrollo y de dejar de tener esa dependencia que la han tenido por parte de los Estados Unidos. Adrián, y en medio de todo este contexto y despliegue no solamente militar, que ya no constituye simplemente una presión, sino una amenaza directa hacia gobiernos y pueblos soberanos en la región, ¿a qué crees que responde el silencio de otros gobernantes que ni siquiera se han pronunciado, ni por las ejecuciones extrajudiciales, ni menos por lo que está haciendo Trump en una amenaza flagrante a toda la región, porque no solamente está apuntando a Venezuela?
por seguro que están hablando detrás de la escena, pero es alarmante que realmente los únicos países que han tomado posturas medio fuertes son el Reino Unido, imagínense, o sea, que ha dejado de compartir inteligencia, y por supuesto Colombia, que en sí mismo está siendo atacado. De que el Reino Unido tome una postura en contra de Estados Unidos significa que es algo grave, pero es algo muy pequeño y no han hecho más a pesar de la amenaza enorme mundial que representa esto. Y realmente es un momento, como dijo el otro compañero, que es un momento para un multilateralismo, un momento más importante que nunca, tanto frente a esas amenazas contra toda la región y Venezuela en particular, como con el plan para permanecer el genocidio que ha hecho Trump en el Consejo de Seguridad, que es plenamente ilegal, y ya es hora de que los países actúen con un multilateralismo para parar esa barbarie que encabezado por Trump en este momento, pero que es definitivamente una continuación bipartidista del imperialismo estadounidense. A Adrián Payne y también a José Antonio Hernández por habernos acompañado con sus valiosos análisis hoy para nuestros televidentes del mapa. Ambos gracias por su tiempo para Telesur. Finaliza el programa y lo hacemos revisando nuestros vectores. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las tres claves sobre este tema: narcotráfico, la falsa lucha de Estados Unidos. 1. Hablemos de su estrategia. Durante años, Estados Unidos ha venido utilizando diferentes pretextos, como la falsa vulneración de derechos, dictaduras y ahora narcotráfico, para justificar su intromisión en asuntos internos de los países soberanos, y todo para saquear el petróleo y controlar territorio, sobre todo por ese eje estratégico que es la región del Caribe. El indulto a Juan Orlando Hernández es solamente un ejemplo de cómo maneja Trump sus fichas bajo aquellos intereses geopolíticos. 2. Ataque a todos los organismos internacionales. Por eso amenaza a Estados Unidos con reducirles incluso sus ingresos, con sus aportes, una amenaza para desinstitucionalidad y someter a sus intereses. Por esta razón, la Corte Penal Internacional no se ha pronunciado ante las ejecuciones extrajudiciales en el Mar Caribe y el Pacífico, y el silencio también que ha manejado la Organización de Aviación Civil Internacional ante la amenaza de Trump de cerrar el espacio aéreo venezolano, violando una vez más el derecho internacional. OPEP. Estados Unidos se encuentra en una confrontación geopolítica contra China, y esto no es nuevo. Para ellos necesita también recursos estratégicos, y no solamente hablamos de tierras raras para el uso de tecnología en defensa, también el petróleo. Por eso nunca ha cesado su ambición hacia el petróleo venezolano, ya que el país cuenta con las más grandes reservas en el mundo. El Caribe hoy en día no solamente está disputando su soberanía y dignidad, también su propia existencia, de seguir siendo naciones libres. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.